tú eres estudiante bíblico, por favor, acompáñame en tu Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Acompáñame, por favor. El título de nuestro pasaje se encuentra en tu pantalla. El título es Jesús anuncia su muerte. Lo vuelvo a repetir. El título de nuestro estudio de esta mañana es Jesús anuncia su muerte. Y el pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos, capítulo 8, del verso 27, donde nos quedamos, al verso 38. Marcos capítulo 8, del verso 27 al 38. Si tú estás tomando notas, y espero que lo estés haciendo, a través de este estudio te estaré dando 3 verdades del por qué Jesús tenía que morir. 3 verdades bíblicas de por qué Jesús tenía que morir. Así que acompáñame por favor en tu Biblia o aparato electrónico. Vamos a ir a Marcos capítulo 8 y vamos a tener nuestro estudio del verso 27 al 38. Vamos a iniciar leyendo el verso 27 al 30. Por favor, acompáñame en tu Biblia. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos salieron y se dirigieron a Cesarea de Filipos. La pregunta es: ¿dónde estaba Jesús y sus discípulos? ¿De dónde habían salido? ¿Sabes? Anteriormente estudiamos, iglesia, que Jesús se encontraba en Betsaida y Jesús sanó a un ciego. Y vemos que Jesús sale ahora de Betsaida, lo que Marcos nos está diciendo, y se dirige a Cesarea de Filipos. Ahí en tu pantalla va a haber una imagen, igual forma ahí la vamos a estar poniendo. Y ahí vemos el recorrido de Jesús hasta Cesarea de Filipos. Marcos nos dice que en el transcurso del camino Jesús les hace una pregunta a sus discípulos. ¿Te diste cuenta cuál era la pregunta? La pregunta era esta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo cual te animo, y vamos a hacer este ejercicio tú y yo. ¿Está bien, iglesia? Tú me vas a acompañar en este ejercicio. Por favor, piensa en esta pregunta y contéstate a ti mismo. Puedes pensar en tus papás, en tus abuelos, en tus hijos, en tus vecinos. La pregunta es esta, te voy a dar 10 segundos para que la contestes, tú en tu mente. ¿Quién dicen las personas que es Jesús? Te lo vuelvo a repetir. ¿Quién dicen las personas que es Jesús? Piensa en los que están a tu alrededor. Para ellos, ¿quién es Jesús? Ahora ponte a pensar, te voy a dar 10 segundos. Ok. Esta pregunta Jesús se las hizo a sus discípulos y es interesante. Pero ahora Jesús, cuando escucha que los discípulos le dijeron: posiblemente tú eres el Juan el Bautista, es lo que dicen, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Jesús, escuchando esto, les hace otra pregunta y les dice: ¿quién dices tú que soy yo? Y esa es la pregunta que ahora te voy a hacer a ti. Te voy a dar otros 10 segundos, ¿está bien? Ya no pienses en tu papá, en tu abuelo, en tus vecinos, ahora te la hago a ti y Dios te la hace. ¿Quién es Jesús para ti? Contéstate esa pregunta, por favor. 10 segundos, listo, te dejo. Contesta. Ustedes también. ¿Listos? Ok. Esta pregunta es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ir allá afuera y preguntarle a quien quieras: ¿quién es Jesús para ti? Y te van a decir: es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Es el Hijo de María. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando tú les preguntas: ¿pero quién es Jesús? Cuando tú te preguntas tú mismo: ¿quién es Jesús? Créeme, muchas veces solamente repites palabras de otra persona. Palabras del pastor, palabras de tu esposo, palabras de tus papás. Pero tú en realidad no te puedes contestar esa pregunta. ¿Y sabes? Es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. ¿Quién soy yo para ti? Y es lo mismo que te animo esta mañana a preguntarte: ¿quién es Jesús para ti? Y sabes, espero que seas ese discípulo que conoce a Jesús personalmente.
Espero que seas ese discípulo que tiene una relación personalmente y no que vives la fe de otra persona. ¿Sabes que hay muchos hijos que crecen en hogares cristianos y dicen yo soy cristiano porque mis papás conocen de Jesús? No, bíblicamente no es así. Bíblicamente nuestra relación con Jesús es personal. Y si tú, joven o papá o esposa, estás confiando en la fe de tu esposo o de tus papás, créeme, eso quiere decir que tú no sabes responder esta pregunta y tú no sabes quién es Jesús para ti. ¿Sabes qué es lo que dicen las demás personas? ¿Sabes? Tienes que meditar en esta pregunta. ¿Tú conoces a Jesús personalmente? ¿Tú personalmente tienes una relación con Él? ¿Tú personalmente le buscas? ¿Tú personalmente deseas estar aquí escuchando su palabra? ¿Sabes? Espero que sí. Y Jesús se enfrenta y les dice a sus discípulos de esta forma, ¿quién soy yo para ustedes? Lo cual vemos aquí que Marcos nos dice que Pedro le responde a Jesús y le dice, tú eres el Cristo. ¿Sabes? Marcos no nos dice mucho, pero Mateo nos dice que Jesús le responde, hey, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto te lo reveló Dios mismo. ¿Sabes que es necesario que Dios te revele quién es Jesús para que tú puedas tener una relación con Él? Eso no es de que tú te sepas las preguntas como los niños en los exámenes, ¿verdad? O como en la escuela. Jesús es este, Jesús es el otro, Jesús es este. No, eres tú personalmente con Jesús y le conoces personalmente. Y Jesús estaba enfrentando a sus discípulos. Y Pedro, Dios le dice, le revela que Él es el Cristo. Ahora, ¿qué es Cristo? ¿Será el segundo nombre de Jesús? Vemos en la Biblia muchas veces que dice, y Jesucristo. ¿Qué es Cristo? ¿Será el segundo nombre de Jesús? ¿Será el primer apellido de Jesús? No, Cristo es una palabra, es un título de Jesús. Cristo en el hebreo, en el griego traducido es el Mesías, el ungido. ¿Sabes? El pueblo judío, los discípulos que eran judíos esperaban a un Mesías porque era una promesa de Dios que había dado. Pero esperaban a un Mesías que iba a gobernar, no a morir. Y es lo que Jesús les va a enseñar a sus discípulos. Por eso les dice, hey, tú sabes quién soy yo, Pedro, pero no sabes a qué vine. Por eso no quiero que le digas a nadie. Y sabes, es muy importante compartir de Jesús nosotros. ¿Quién es Jesús? Pero también decir qué fue lo que hizo Él por cada alma en este mundo. Y ahí estás compartiendo el Evangelio. Y gloria a Dios por eso. Entonces aquí llegamos a nuestra primera verdad, por qué Jesús tenía que morir. Si tú eres estudiante bíblico, te animo que lo tomes. Nuestra primera verdad, por qué Jesús tenía que morir, es porque Jesús era el Mesías. Jesús era el Mesías. ¿Sabes? El pueblo judío tenía un gran problema. Y es que él esperaba que Jesús, el Mesías, lo liberara del pueblo romano. Pero ellos nunca esperaban a un Mesías que los liberara del pecado y de la esclavitud a Satanás. ¿Saben? Los judíos decían, sí, ese es el Mesías, vamos a presentarlo como rey. Nos va a liberar del imperio romano. Pero ellos no se preocupaban por lo espiritual. Y es lo que Jesús vino. Y era una profecía que la Biblia nos había dicho desde el Antiguo Testamento. Y nos decía que Jesús tenía que morir. Y esa es la razón. Porque Jesús tenía que morir. Porque era el Mesías, el prometido. Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Llévatela en tu corazón, por favor. Por favor, órale a Dios y dile, Señor, ¿será que estoy viviendo la fe de mis papás? ¿Será que estoy viviendo la fe de mi pastor? ¿O será que yo estoy viviendo una relación personal contigo, Señor? Si no lo estoy haciendo, por favor, no quiero seguir engañado. No quiero seguir pensando que tengo algo contigo, una relación, y la realidad es que no es cierto. No te conozco. No sé quién eres. Y si Jesús es para ti, esa persona, el que vino a morir por ti, el que dio su vida por ti, el que te amó tanto, créeme, gloria a Dios.
ten esa relación con Jesús. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio, iglesia, y vamos a leer verso 31 y la primera parte del verso 32. Acompáñame. Dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Marcos continúa y nos dice que Jesús empieza a enseñar a sus discípulos lo que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que pasar. Y Jesús estaba hablando personalmente de él. Jesús nos muestra 4 acontecimientos que pasaría como el Mesías. 4 acontecimientos que pasaría como el Mesías. Apúntalos por favor, te los voy a dar. Nos lo dice en el verso 31. Primer acontecimiento, tenía que padecer, y mucho. Segundo acontecimiento, primer acontecimiento, tenía que padecer mucho, nos lo dice el verso 31. Segundo, ser desechado por los ancianos, sacerdotes, escribas. Todo lo que era la religión iban a desechar a Jesús. ¿Por qué? Porque no venía a reinar, venía a morir y a dar su vida, pero ellos no lo entendían. Ellos no entendían que eran esclavos al pecado y que primeramente tenían que ser libres de eso. Y era solamente por medio de Jesús y yendo a una cruz. Tercer acontecimiento que le pasaría a Jesús el Mesías es ser muerto. Y cuarto, y el mejor, el que me encanta, es que después de 3 días, Él resucitaría. ¿Sabes que estas son profecías que estaban en el Antiguo Testamento? Los 3 primeros acontecimientos los vemos en Isaías 53, capítulo 3, del verso 53 del verso 3 al 7. Los 3 primeros eventos los vemos en Isaías 53, del verso 3 al 7. Acompáñame por favor. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo es que coincidimos de él? ¿Y cómo que es coincidimos de él el rostro? ¿Fue menospreciado y no estimamos? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vemos aquí que el Mesías tenía que morir. La palabra es muy clara. Pero los judíos al pueblo no querían eso. No querían un Mesías que muriera. Querían un Mesías que les conviniera. Y eso nos hace otra pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es ese Mesías que solamente le buscas porque te conviene? ¿Es ese Mesías que solamente lo buscas porque se siente bien estar agradando a Dios y no sentirnos culpables? ¿Sabes? Hay muchas personas que solamente asisten a iglesias o hablan de Jesús porque es popular. La gente va a hablar de él y dice, mira qué bueno es esa persona. Mira, ante los ojos de los hombres. Pero sabes, espero que Jesús no sea ese para ti. Si Jesús es ese para ti, que te conviene y lo buscas por un beneficio, créeme, cuando tú escuches el Evangelio, tú vas a rechazar el Evangelio. Porque Jesús te va a pedir que hagas lo mismo que Él. Y no es buscar nada de este mundo, sino es dar tu vida para servirle. Si no es dar tu vida para servirle a los que están a tu alrededor, para amarles aunque no lo merezcan. Y créeme, si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú solamente vives una religión, vas a rechazar a Jesús y puedes estar aquí sentado toda tu vida. Jesús es muy claro y Él te pide que sigas sus pasos, y es lo que ahorita vamos a ver. El cuarto suceso, que es que Jesús iba a resucitar, también lo escribió el salmista. El Salmo capítulo 16, verso 10, dice esto. Acompáñame en tu Biblia. Salmo capítulo 16, verso 10.
Porque no dejarás mi alma en el Seol, sino que no permitirás que tu santo vea corrupción. Puedes decir, ahí donde habla de la resurrección. Pedro lo explica en Hechos capítulo 13, verso 33 al 35. Hechos capítulo 13, verso 33 al 35. Explica esta profecía que hablaba de la resurrección de Cristo, del Mesías. Lo voy a leer. Dice, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. 34. Y en cuanto a aquel que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, dijo esto: os daré las misericordias fieles de David. 35. Y esto habla del Salmo que ahorita leímos, el capítulo 16. Por eso dice también el otro Salmo, hablando del Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabes? Ya estaban las profecías establecidas en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Y vemos aquí a Pedro explicando este acontecimiento que iba a pasar. Y es que Jesús iba a resucitar entre los muertos. ¿Sabes que esa es la esperanza que nos da a nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes que cuando tú vienes a Cristo, ahora tienes una nueva vida en Cristo y vives espiritualmente? Aquel que no ha venido a Cristo, espiritualmente está muerto. Por eso no puede buscar las cosas de Dios. Porque espiritualmente no las discierne, no les entiende. Pero cuando tú vienes a Cristo, naces de nuevo y ahora vives espiritualmente. Y sabes, Dios empieza a tratar en ti, su Espíritu Santo se empieza a revelar en ti. Y tú ahora entiendes quién es Jesús y a qué vino. Y entiendes lo que hizo por ti. Y cuando tú entiendes eso, cuando Dios te lo revela, créeme, no vas a hacer otra cosa más que seguir su ejemplo, más que ser ese discípulo. Y quieres ser como su maestro. Y nunca pondrás tus ojos en este mundo. Tus ojos los vas a poner allá arriba. Y eso aquí nos lleva a la segunda verdad del por qué Jesús tenía que morir. La segunda verdad por qué Jesús tenía que morir es porque se tenían que cumplir las Escrituras. Se tenían que cumplir las Escrituras. ¿Sabías, iglesia, que Jesús cumplió más de 300 profecías cuando Él vino a la tierra y murió? Constantemente vemos a través de los evangelios que Jesús decía, y por eso dijo esto y por esto lo estoy haciendo. Profecías que estaban establecidas. Jesús cumplió más de 300. Y sabes que como su iglesia todavía hay profecías que se tienen que cumplir, acontecimientos. ¿Sabes que hay un evento que toda la iglesia está esperando más ahorita en estos momentos? ¿Sabes que ahorita el mundo está asustado? Pero el creyente, el Hijo de Dios, solamente está esperando que llegue ese momento, porque la Biblia nos habla de eso. Y la iglesia está esperando el rapto. La iglesia está esperando que Jesús venga por su iglesia y la tome y la lleve con Él. ¿Y sabes quién es su iglesia? Todo aquel que tiene una relación con Jesús y ha nacido de nuevo. ¿Sabes que ese es el evento que tu iglesia espera? Tú como hijo de Dios. ¿Sabes que no hay día que digas, Señor, ¿será este día que vas a venir por tu iglesia? Porque ya todo se cumplió. Pero este evento tiene que pasar para que se cumplan los otros eventos. ¿Sabes cuál es la verdad más importante? Lo que Jesús nos dice acerca de su palabra. Nosotros como creyentes podemos confiar en la palabra de Dios. Y sabes, se va a cumplir, como se cumplió esto, lo de Jesús. Mateo capítulo 24, verso 35, Jesús dice esas palabras de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán. Puede acabarse todo, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras se van a cumplir. La palabra de Dios se cumplirá. Y sabes, así como se puede cumplir en los eventos que vienen, también la palabra de Dios se
se cumplirá en tu vida. Esta palabra viene a tu vida como hijos de Dios. Hay promesas. Dios te habla constantemente por medio de su palabra y sabes, se cumple en tu vida. Y en eso podemos descansar. Sobre lo del rapto, se me pasó darles la cita. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Pablo nos habla del rapto. Y sabes, Pablo esperaba ese día. El último acontecimiento y después venía el rapto era la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo decía, viene el rapto y yo lo estoy esperando. Y por eso escribió esto. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene la palabra rapto. Muchos dicen, ¿dónde está esa palabra rapto en la Biblia? No existe. Sí existe. Pero traducido, esta palabra arrebatado es raptado, tomado. Y es lo que Jesús va a hacer con su iglesia. Y luego después dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estar. ¿Por qué? Por siempre con nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes? Tú puedes estar asustado como el mundo lo hace, pero como creyente puedes descansar en algo. Y es en la esperanza, en la promesa que Dios te ha dado. Y eso es lo que la palabra dice. Y tú puedes decir, yo debes de estarme preocupando, voy a compartir de Jesucristo, porque mi Señor ya viene pronto por su iglesia. Voy a estar orando por aquellos que no le conocen. Y gloria a Dios, porque en estos momentos Dios nos quiere utilizar. Y sabes, puede ser de gran bendición para el que no tiene una esperanza. Nosotros darle una esperanza en el Señor. Vamos a terminar nuestro estudio de iglesia y vamos a terminar de leer versos 32 al 38. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Porque cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Aquí vemos a Marcos que le dice a sus discípulos qué tenían que hacer para seguirle. Pero también vemos que Jesús enseñándoles lo que iba a acontecer con el Mesías, con él, que era morir y ser rechazado y resucitar después. Vemos que Pedro toma a Jesús y se lo lleva, como cuando regañas a un niño, te lo llevas a una esquina, ¿verdad? ¿Sabes? Dice aquí Marcos que Pedro tomó a Jesús y lo llevó aparte y le empezó a reconvenir. ¿Qué significa eso? Que le empezó a decir, no, Jesús, no tienes que morir. ¿No tienes por qué pasar por eso? Lo interesante es cómo Jesús le contesta. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La pregunta es, ¿cómo Satanás utilizó a Pedro? ¿Será que Satanás puede utilizar a un cristiano y hablar por medio de un cristiano? La respuesta es sí. No es de que te posea, sino que es la labor de un cristiano discernir entre la palabra de Dios y todo lo que venga de Satanás. La Biblia nos dice que constantemente Satanás está tirando dardos y dardos, poniéndote pensamientos en tu mente. Pero ¿sabes qué fue lo que no hizo Pedro? Discernir. ¿Qué es discernir? Recordar lo que Jesús le había dicho. Tengo que morir para resucitar. Pero Pedro no escuchó a Jesús. Al quien sí escuchó fue a Satanás.
¿Y qué hizo Pedro? Fue con Jesús y le dijo, no hagas eso, Jesús, que no te acontezca todo esto. Y Satanás le dijo, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabes que como creyentes muchas veces Satanás nos puede usar, iglesia? Y sabes, medité mucho en esto. Y medité en los papás. ¿Sabes que hay muchos papás que dicen estas palabras y la verdad me duele escucharlas? Cuando le dicen a sus hijos, hijo, ¿sabes qué es lo que tengo en mi corazón? Que tú no tengas una vida como la mía. Que tú no vivas en pobreza, que tú no tengas necesidades. ¿Sabes, hijo? Prepárate, lucha, busca las cosas, aprovecha todo lo que está en ti. Prepárate y sé un profesional y sé un empresario. Y que este mundo te reconozca. Que ante todas las personas puedan saber quién eres tú. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que esos papás nunca le dicen a sus hijos que no tengan una vida como ellos sin Cristo. Cuando tú les hablas a tus hijos que se preparen para buscar las cosas de este mundo, tú lo que estás guiando a tus hijos es a buscar lo que el hombre busca. Y es poder y otras cosas. Pero tú como papá puedes guiar a tu hijo a las cosas de Dios diciéndole que primero busque a Jesús. Que primero tenga una relación personal. ¿Eres tú ese papá que se acerca con tus hijos y les pregunta, hey, ¿en verdad tú has nacido de nuevo, hijo? ¿Sabes? La Biblia es clara y nos dice que el Hijo de Dios hay fruto espiritual que demuestra que es hijo. ¿Tú has puesto atención a eso, papá? ¿Has puesto atención a tus hijos? ¿Sabes? Espero que lo estés haciendo. Como esposo, ¿estás guiando tu matrimonio a las cosas del Señor o las estás guiando a las cosas de este mundo? ¿Sabes? No te estoy diciendo que está mal quererte superar. Y claro que sí, prepararte, gloria a Dios, Dios ha puesto todo a tu alrededor. Pero nunca pongas primero otras cosas que Jesús. Y ¿sabes? Es lo que Pedro estaba haciendo. ¿Todo por qué? Porque no discernió la palabra de Dios con lo que Satanás decía. La Biblia nos dice que todo pensamiento lo llevemos cautivo al Señor. ¿Qué significa eso? Discernir. Si ese pensamiento es de Dios. ¿Sabes cómo tú no vas a poder discernir? Si tú no conoces la palabra. Si tú no estás en la palabra. Cuando tú estás en la palabra y conoces la palabra de Dios, vas a poder discernir. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto? Tentarle. ¿Cómo le tentó? Con cosas de este mundo, ofreciéndole cosas de este mundo. ¿Cómo le contestó Jesús? Con la palabra de Dios. Sé un creyente que discierne constantemente todo lo que viene. Y si no entiendes algo, llévalo a Dios y recuerda lo que dice la palabra. Y sabes, ahí te vas a dar cuenta. Pedro no lo hizo. Pedro solamente escuchó y mezcló sus sentimientos y dijo, ay, sí, que no se muera. No te mueras. Cosas de Satanás. Y la Biblia es muy clara en esta área. Marcos nos dice 3 cosas que tenemos que hacer nosotros como discípulos para poder seguir a Jesús. La primera es negarnos a nosotros mismos. La segunda es tomar nuestra cruz. Y la tercera es seguirle a Jesús. Al último vamos a explicar estas 3 cosas. Pero básicamente Jesús les dice, si tú no haces eso, tú vas a estar viviendo para ti mismo. Y cuando tú vives para ti, vas a perder tu alma. Pero cuando tú me entregas tu vida y vives para mí, vas a tener tu alma. La vas a ganar. Y sabes, Jesús está hablando de la eternidad. Eso es algo que tenemos que recordar como discípulos. Y es algo que Jesús les recuerda a sus discípulos. Y hace 2 preguntas muy interesantes. Y te animo a que medites en esto. La primera pregunta que hace Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Es lo que le dices a tus hijos? Créeme, es necesario. Puedes decir, ay, pero no es necesario decirle que hay una eternidad después de la muerte. Y que si él no le entrega su vida a Cristo, créeme, por lo mucho va a vivir 50 años en este mundo, caído con necesidades, con problemas, con enfermedades, con miles de cosas.
vas a ver que está perdiendo su alma. Y es no pasar una eternidad en el cielo, sino en el infierno. Y sabes, es algo que tenemos que ponernos alerta, iglesia. Habla con tus hijos, muéstrales lo que Jesús les ofrece. Les dice otra pregunta y los hace meditar. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? A ver, te pregunto. ¿Puedes darle un millón de dólares a Dios? Claro que no. Dios ha hecho todo. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Buscar las cosas de este mundo y rechazar a Jesús. Y decirle, Señor, yo no voy a vivir para ti, yo voy a vivir para mí y para mí mismo. ¿Y sabes qué es lo más triste, iglesia? Que hay muchos hoy en día que enseñan la Biblia y dicen que el ser pobre, que tener necesidades, no es de Dios. Dicen que si tú no tienes una cuenta de banco, Dios no te está bendiciendo. ¿Sabes qué es lo que están haciendo esos hombres? Están siendo usados por Satanás. Y están haciendo que las personas pongan sus ojos en las cosas de este mundo y no en lo celestial, no en lo de Dios. Ten cuidado a quien estás escuchando. Y sobre todo, ven a la palabra. Amén, iglesia. Vamos, esta es nuestra tercera, aquí llegamos a nuestra tercera verdad de por qué Jesús tenía que morir. Nuestra tercera verdad, por qué Jesús tenía que morir. Y la tercera verdad es esta, para darnos el ejemplo. Para darnos el ejemplo. ¿Sabes que Jesús se negó a sí mismo? ¿Sabes que Él se negó de estar en su trono y venir a este mundo y ser como los hombres? Él se negó a sí mismo. Él no buscó lo de Él buscó lo de los demás, la necesidad de los demás. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Negarnos a nosotros mismos y cubrir las necesidades de los demás. ¿Quiere decir que te pisoteen y todo eso? No, no quiere decir eso. Quiere decir que no busques lo tuyo. Busca lo de los demás. Después dice que Jesús nos pide que carguemos nuestra cruz. Jesús cargó con la nuestra. Y eso lo llevó a una muerte y crucifixión. ¿Sabes qué significa cargar nuestra cruz? Es ir cada día a nuestra muerte. Les quiero dar un ejemplo. Ahorita tú caes en cama, como papá, como hijo, y te dicen que tienes 20 horas para morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a preocuparte por el negocio? ¿Vas a preocuparte por invertir o por comprarte una casa o el carro del año? Claro que no. ¿Qué vas a hacer? Vas a amar a tus familiares como nunca los amaste. Ahora sí, vas a pedir perdón. Vas a querer hacer todo lo correcto, porque sabes que en este mundo ya no hay nada, tú ya te vas, y todo lo que puedas tener, nada te vas a llevar. ¿Sabes? Un discípulo que siempre carga su cruz, está diciendo, yo muero a mí mismo, y ahora como mueres a ti mismo, vas a poder hacer las cosas de Jesús. Y es lo que tenemos que hacer diariamente, iglesia. Por último, Jesús nos dice seguirle. ¿Qué es seguirle? Hacer su voluntad. Jesús siguió la voluntad del Padre y es ir a una cruz. Nosotros también tenemos que seguirle a nuestro Señor. ¿Y cómo lo seguimos? Por medio de su ejemplo. Siempre recuerda esto, Él jamás te va a pedir algo que Él no ha hecho primeramente. Cualquier cosa que Él te pida, vea la palabra y Él lo hizo. Entonces en eso podemos descansar, iglesia. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor.